Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Henry Ramos Ayub, el secretario general de Acción Democrática, es nuestro invitado esta mañana en Entrevista Venevisión. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, Manuel. Bueno, la información obligada ha sido las declaraciones del presidente de la República, la notificación que le hizo al país el sábado en la noche. ¿Cómo la recibe Ramos Ayub? Bueno, yo creo que ha sido positivo el mensaje del presidente en el sentido de decirle al país la verdad de lo que está aconteciendo con su enfermedad, porque el hecho del ocultamiento en fases pasadas de esa enfermedad era lo que daba pie a todo tipo de rumores y de comentarios en diversos sentidos, y eso desde luego afectaba enormemente a todo el país, no solamente al país político, sino al país nacional, a la economía, etc. Entonces yo saludo como positivo que el presidente haya hecho lo que tiene que hacer todo jefe de Estado en una situación delicada como la que él está padeciendo, que haya resuelto decirle al país exactamente cuál es su situación, al tratamiento que se va a someter, a la intervención quirúrgica que se va a practicar en los próximos días, etc. Yo creo que eso es positivo. Como considero que es positivo que en la Asamblea Nacional todos los factores, el gobierno y la oposición, sobre todo la oposición en este caso, haya hecho intervenciones de mucha altura para autorizar el viaje del presidente. El tema de la enfermedad presidencial, en tanto que tema político, debe ser tratado con mucha mesura, pero dejarlo de lado porque no es el único tema. Y tener, sobre todo en la oposición, tan aficionada a sumergirse o a zambullirse mejor en los temas que pone el gobierno como de su interés, que la oposición entienda y comprenda que, tratado el tema como se ha tratado hasta ahora, hay que estar pendiente fundamentalmente de las elecciones del próximo domingo y de lo que tenemos que hacer de aquí hasta allá para obtener el mejor resultado posible. Queremos hablar de la campaña justamente de las regionales. Sin embargo, un breve inciso a propósito de la agenda que dice usted que marca el presidente de la República. No solamente habló de su padecimiento, sino que también propuso que si hubiese la necesidad de un candidato del PSV, en caso de que él no estuviera en condiciones de seguir en la presidencia, sería Nicolás Maduro. ¿La oposición qué hace? Sí, yo creo que, bueno, eso no es un tema que esa decisión o esa postulación que hizo el presidente de su eventual sucesor, no es un tema que pueda la oposición controvertirlo o discutirlo. Eso lo hizo el presidente y lo hizo el presidente. Nosotros sobre esas variables no tenemos controles. Nosotros sí tenemos control, en cambio, sobre lo que la oposición, ni tampoco tenemos control, por cierto, sobre las variables de la naturaleza. De lo que sí tenemos control nosotros es de lo que podamos hacer o no hacer con miras primero a las elecciones del próximo domingo y después a los sucesos que ocurran después. Yo creo que el presidente, que no da puntada sin dedal, y ojalá que en ningún sector de la oposición continuase ni siquiera un resquicio de tendencia a subestimar al presidente. El presidente hizo lo que hizo por varias razones. La primera, para dejar claramente dentro de su organización, sentado, que ahí no puede haber desorden y que ahí tiene que funcionar el espíritu de cuerpo y una unidad monolítica. Ese es el mensaje. Este es el sucesor. Y en caso de que a mí me pase algo, es este, para cancelar la disputa. Cierto, dicho sea de paso, que si es que ese fuera su testamento político, si es que él estuviera mucho más preocupado por el desenlace de su enfermedad de lo que la gente se imagina, pues que no olvidemos que la historia es un cementerio de testamentos. Una cosa es el testamento cuando lo escribe el que está vivo, y una cosa es la suerte y el destino del testamento cuando quien lo escribió ya no está. Pero en fin, para ordenar las cosas allá, designa a quien habría de sucederlo en caso de que él estuviera imposibilitado de continuar en la presidencia. Pero quiero decir otra cosa. Mira, mientras el presidente Chávez esté vivo, porque ese tipo de líder y de liderazgo es así, se aferra al poder hasta el último instante. Mientras el presidente Chávez esté vivo y tenga lucidez, sea cual fuere el estado físico, el estado de su enfermedad, él se va a mantener en el poder. Que nadie piense que el presidente Chávez vivo va a decir, bueno, yo, aunque sea en silla de ruedas,
empujado como sea, mientras él esté vivo, él va a conservar el poder porque él sabe que él es el único elemento aglutinante y además en el chavismo, y además sabe que él es el mayor activo electoral del chavismo. ¿Cómo está la campaña de aquí al 16 de diciembre? Bueno, a toda máquina, en todos los lugares del país, los candidatos haciendo su trabajo, las organizaciones políticas, etcétera. Creo que hay que hacer un esfuerzo notable, muy importante, para que haya movilización electoral, para que la gente concurra a votar, porque la abstención es nuestro principal enemigo, sin duda alguna. ¿Cómo ven ustedes, cuáles son las expectativas regionales? ¿Qué piensan ustedes que puede ocurrir este 16 de diciembre? ¿Qué pueden mantener? ¿Qué pueden ganar? Bueno, desde luego, Manuel, que yo no voy a discriminar. Imagínate el notición, Henry Ramos dijo que se ganaba aquí, se perdería allá. Nuestro objetivo es ganar, no solamente conservar las gobernaciones que actualmente están gobernadas por dirigentes de la oposición, conservar desde luego esas gobernaciones y eventualmente avanzar y conquistar nuevos espacios, lo cual es más que una posibilidad remota, una posibilidad muy cierta y muy cercana. Creo que podemos hacer un excelente papel si salimos a votar. Tenemos participación a través del 793-1634 y 793-1845. Argenis Hércules, desde Monagas, dice cómo va a quedar la Secretaría General de Acción Democrática en Monagas, que renunció a la unidad. La secretaria general del Estado Monagas es la compañera Sandra Alfaro y ahí permanece. La situación del Estado Monagas ha sido ciertamente una situación atípica. Hay dos candidatos, una que fue electa en primaria, por una circunstancia sobrevenida del actual titular, que es el Gato Briceño, que por cierto es quien encabeza las encuestas. No se pusieron de acuerdo y lamentablemente tenemos una situación de dos candidatos en la oposición y eso desde luego no es favorable para obtener el triunfo electoral en esa entidad. Ojalá de aquí al domingo se pusieran de acuerdo sobre un solo candidato para así tener un mejor resultado electoral. Hay un trabajo que están realizando, bueno, desde la Mesa de la Unidad, pero concretamente la voz cantante la lleva el diputado Zambrano. ¿Cómo va el tema de los exiliados y presos políticos? Muy bien. Afortunadamente se han hecho todas las gestiones y diligencias que había que hacer. Viajes al Perú, a Costa Rica, a Panamá, a los Estados Unidos, a España, para conversar con civiles y militares. Por supuesto, no todas las situaciones son iguales, pero con todos había que conversar, preguntarles su opinión e informarles sobre las gestiones que se han hecho. Por supuesto, no todos los casos son iguales. Ahora, de una vez, en definitiva decir, porque hay gente, debe ser porque no tienen a nadie preso y a nadie exiliado, simplemente que empiezan a arrojar sombras y dudas e incluso agresiones procaces con relación al procedimiento que se está adelantando. Por supuesto que hay que conversar con el gobierno porque el gobierno es quien puede tomar las medidas permitiéndole a los exiliados regresar y dictando algunas medidas de gracia para algunos procesados presos que ya están condenados o sentenciados. Y evidentemente para influir también, porque para nadie es un secreto la influencia que tiene el Ejecutivo en el Poder Judicial, que está absolutamente politizado. Algunas medidas sustitutivas, incluso medidas humanitarias, y esto supone un proceso de conversaciones, porque si no, no se va a lograr nada. Y repito, lamentablemente hay quienes quieren ensombrecer este procedimiento, arrojar sombras, dudas e incluso denigrar de ese proceso como infame, porque seguramente no tendrán a ningún familiar preso ni a ningún familiar exiliado. Esto se tiene que hacer no solamente por razones humanitarias, sino por razones constitucionales, y hay que conversar con quien tiene en sus manos la potestad de resolver la mayoría de esos casos. ¿Y están conversando? Bueno, ya se hizo una primera reunión, la hizo el diputado Zambrano, fue pública, tanto el anuncio de que se iba a hacer la reunión como el resultado de la misma, con el vicepresidente Maduro. En los próximos días debería realizarse otra reunión ya con toda la información que recabó el diputado Zambrano en el exterior. Y además para entregarle al gobierno un cuadro completo, caso por caso, tanto de los exiliados como de los presos, sobre su situación procesal, las medidas procedentes en cada uno de los casos, bueno, y que en definitiva el gobierno tome la decisión en los casos que le competa, porque es precisamente el gobierno quien puede resolverlo. Ya tenemos que despedirnos. Sin embargo, el domingo tenemos un proceso electoral y hay sectores de la oposición que todavía como que no están muy convencidos. ¿Qué le diría usted a ellos? Que vayan a votar. Que vayan a votar,
no solamente en ejercicio de su propio derecho, sino en el sentido de que su expresión es necesaria para determinar los resultados. Yo creo que el principal enemigo que tiene en estos momentos la oposición es la abstención, y los que están cultivando ese sentimiento. Yo no discuto las razones, algunos por decepción, otros por rabia, otros por desesperanza, pero creo que entre todas las posibilidades que puede tener un ciudadano, creo que la mejor es ir a votar. Muchísimas gracias a Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática, conversando con nosotros esta mañana en Entrevista Venevisión. Amigos, nos despedimos con Waleska Mansi. Así es, no se pierda a las 11 de la noche de lunes a sábado.